Mis amigos, ¿cómo están? Desde la perspectiva de lo que puede ser casi literatura y que obviamente está relacionado con películas, con series de televisión, con otro tipo de productos similares, siempre vamos a tener un referente, vamos a tener prácticamente que un héroe, un villano, una dama en la mitad o alguien más. Hoy hablaremos de ese alguien más, que no necesariamente tiene todas las virtudes del héroe, porque no se parece mucho a lo que podemos ser cada uno de nosotros. Ni tampoco nosotros podemos relacionarnos con el villano, a pesar de que últimamente hemos tenido ocasión de ver, por ejemplo, películas como el Joker, donde nosotros nos solidarizamos con pues la figura de este, digámoslo así, psicópata, porque pues alrededor de toda su andadura, de todo lo que le tocó sufrir, pues es perfectamente justificable lo que pues termina haciendo. De ahí, entonces se desprende una de las figuras que en este momento es una, pues digámoslo así, un fenómeno en una plataforma de streaming que es Netflix. Aquí hay una serie muy importante llamada Lupin. Esta serie está basada en lo que podría ser un ladrón que es un antihéroe que busca la redención del honor de su papá. Entonces, ya vamos a entrar a mirar cómo se conjugan todos estos elementos. Por lo pronto, entonces, vamos a mirar que el concepto de antihéroe es uno de los conceptos que más es versátil dentro de cierto tipo de narrativa. Entonces, hablábamos del Joker, ¿sí? Desde otra perspectiva también podemos hablar de Deadpool, ¿sí? Donde Deadpool viene a ser como un asesino despiadado, que no le importa volar en pedazos al que sea y lo que sea y hacer lo que sea, pero él tiene su lado gracioso y habla mucho, bueno, en fin, y mucha gente encuentra ciertas similitudes y se muestra como un personaje simpático, ¿sí? Antes de todo este fenómeno, entonces, tenemos que remitirnos más o menos al año de 1907, cuando se escribe una de las primeras novelas que habla de un antihéroe muy querido en Francia. Se llama Arsène Lupin. Arsène Lupin es escrito por Maurice Leblanc y es un señor que se dedica a escribir novelas por cantidades alarmantes de Arsène Lupin. Eh, Escribió más o menos unas 60 novelas, entonces es un personaje supremamente popular en Francia. ¿Qué es lo que hace tan llamativo a Arsène Lupin? Bueno, vamos a hablar, Arsenio Lupin, aquí en Latinoamérica se le conoció de esa manera. Es caballero y ladrón, se le conoce en Francia. Aquí el ladrón de guante blanco, es decir, era un tipo muy pinta, muy bien puesto, encantador con las damas y un excelente ladrón. Jamás pudo ser atrapado según la historia. Entonces, este antihéroe se ha convertido como una especie de inspiración para aquellos ladrones de casi que de guante blanco, ¿sí? Como esos pillos que hacen cualquier cantidad de fechorías y que podrían llegar a quedar impunes debido a muchos factores. En fin. Entonces, tenemos a este personaje y resulta que la serie Lupin que menciono, que es de esta plataforma, resulta que es todo un fenómeno porque, en primer lugar, en Francia es muy querido el personaje de Arsène Lupin y, en segundo lugar, eh, el personaje, el protagonista de la serie, es un ladrón con unas características casi que calcadas de Arsène Lupin y que precisamente él hace todas sus cosas, todas sus fechorías, digámoslo así, eh,
pues inspirado por los libros de Arsène Lupin. Entonces, pues él se llama Hassan Diop, que busca pues limpiar el nombre de su padre, Babacar Diop, un hombre muy justo, muy bueno y que desafortunadamente pues es inculpado por algo que no hizo. En esta andadura tiene que enfrentarse Hassan contra un ser muy poderoso, una persona que es a todas luces encantador, muy buena persona, un gran tipo, una persona muy generosa, pero que en realidad, pues como todo este tipo de personajes que todos dicen que es muy bueno y que eh, excelente, que ha hecho muchas cosas buenas, pues en realidad tiene unas muy oscuras intenciones. Es así que todo se centra, y para no dar más datos de esta serie, ojalá la puedan ver, eh, todo se centra alrededor del honor, de esa cualidad moral que a todos pues nos caracteriza. ¿Qué es eso básicamente? Que el honor nos permite tener ciertas normas de comportamiento, ideales, principios, cumplir con deberes, acatar derechos y saber que se es digno de pertenecer a una comunidad. Entonces, básicamente lo que quiere y lo que busca el personaje es precisamente eh, tratar de limpiar el honor de su padre, porque esa es la idea. ¿Qué pasa con Arsène Lupin alrededor de todo esto? Es uno de los personajes que más se ha llevado a todas las, digámoslo así, como a series de televisión, a películas, que nosotros no ha llegado acá mucho, es verdad, pero es un personaje bastante famoso. De hecho, a raíz de esta serie, en Francia ha sido un fenómeno. Ha ocurrido dos casos muy graciosos. El primero, que pues el mismo actor, Omar Sy, que es un actor eh, pues bastante conocido en Francia y que pues ha tenido oportunidad de trabajar en algunas cosas en Hollywood, eh, era el mismo que ponía los carteles de su propia serie en el metro de París. Y realmente cuando hay una frase dentro de la serie que dice, todos te miran pero nadie te observa. Y él hace eso precisamente. Y nadie se da cuenta que es él de poner los carteles y pues es algo que causa bastante, pues es bastante raro, ¿no? Que todos estamos pues tan absortos en lo nuestro que nosotros no observamos en realidad lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la segunda cosa es que gracias a este efecto que ha generado esta serie, pues tuvieron la editorial Hachette tuvo que editar una una nueva edición del libro principal o el primer libro que se llama Arsène Lupin, Caballero y Ladrón, que ese es el nombre de del primer libro de esta serie. Entonces, como ustedes pueden ver, a partir de algo que es muy divertido, como una serie de televisión tipo Lupa, podemos sacar en claro una cantidad de cosas. Y que estos antihéroes en realidad son personajes que nos dejan pensando. Dejaron pensando tanto a los ingleses, porque los ingleses tenían a su Sherlock Holmes, que era un personaje, a mi manera de ver, un poco aburrido, ¿sí? Y que tenía al villano, que era el doctor Moriarty, que era prácticamente pues un tipo tan o más aburrido que Sherlock Holmes. Entonces al otro lado del Canal de la Mancha, en Francia, decidieron que por qué no, pues este señor Arsène Lupin tuviera esa picardía, esa cosa, ese yo no sé qué, que hace que sea un personaje increíble y que todo el mundo quiera
pues tenerlo dentro de todo, dentro de esos personajes favoritos que a nosotros nos encantan. Si nos ponemos a ir un poco más allá de lo que significa esa dualidad de héroe y villano, nosotros podemos ver que los héroes pues son ideales, que son tipos con plata, que son pinta, que bueno, tienen una cantidad de cualidades que nosotros nunca vamos a tener, ¿sí? Y al otro lado están los villanos, que los villanos suelen ser personajes que sí tienen una profundidad de carácter muy fuerte, pero que en algunas ocasiones el personaje ahí sí es cierto que nace o se hace a partir de su propia maldad, de lo torcido que es. Y pues a veces se vuelve tan frío que, como decía Humberto Eco, ni siquiera despierta el más mínimo asomo de deseo sexual en el sexo opuesto o en el mismo sexo, etcétera, ¿sí? Entonces, esas son cosas que, digamos que el antihéroe reconcilia y toma de los dos y pues hace que nosotros podamos movernos desde el punto de vista de la moral o de la ética, no sé bien cuál de las dos, nos podamos mover por esa franja gris de tonalidades grises, que no significa siempre blanco o siempre negro, no, sino nosotros estemos oscilando todo el tiempo en esa gama de grises. Mis amigos, altamente recomendable, ojalá puedan verlo, es muy divertida, es una serie diferente y que está muy bien realizada. Durante esta cuarentena, espero que, por favor, cuídense muchísimo. Eh, Todas estas medidas que se han venido tomando últimamente no son populares, pero todos sabemos que de nosotros mismos depende el cuidarnos. Por favor, distanciamiento social, cumplan el toque de queda, eh, es por nuestro bien, ¿sí? Desafortunadamente son cosas que hay que cumplir porque creo que ninguno de nosotros quisiera regalar 932.000 pesos en un comparendo por estar saliendo de aquí y allá para que pues eso sería algo complicado. Pero bueno, no vamos a sermonear. Muchísimas gracias por seguir estos videos, muy amables. Cualquier comentario, por favor, en la parte de abajo. Cuídense mucho, lávense las manos, usen bien el tapabocas y Wakanda Forever. Chao.